¿Te pasa seguido esto con tus helechos? Cada rato tienes que correr a comprar otro. Hoy te doy algunos trucos para que no te vuelva a pasar y para mantenerlos siempre verdes. Pero no solo pasa con los helechos que cultivamos en sustrato alternativo, sino que también con estos que nosotros empezamos a cultivar en tierra o palito descompuesto, o a veces le colocamos algo como lo es el compost, que lo vamos colocando seguido. Y esto va terminando en pudrición. Por ejemplo, en este helecho, él nos está avisando en sus hojas que sí, la humedad está perfecta, pero él no tiene aireación en sus raíces. Entonces acá ya está empezando a avisar que está ahogado. Otra de las causas por las que generalmente nuestros helechos se nos secan es porque cuando tenemos un sustrato suelto, por ejemplo, como lo es en la cascarilla de coco, o también esta parte del sustrato que nosotros usamos que es bastante seca, hay que mantenerlo con una hidratación seguido. ¿Por qué? Porque este se deshidrata demasiado rápido. Por ejemplo, si tú lo riegas cada tercer, cada cuarto día, vas notando que en las hojas se van marchitando. Entonces aquí es donde vamos a tener en cuenta un sustrato adecuado y cómo empezar a hidratar. Como este ya está ahogado, entonces acá te voy a explicar cómo empezarlo a salvar. Acá, por ejemplo, yo uso siempre este trinchito que ayuda bastante para no empezar a maltratar mucho nuestro helecho y le vamos haciendo suavecito. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el error? Miren, este está cultivado en compost o simplemente en un sustrato alternativo que a veces nosotros le llamamos que es un sustrato suelto, pero con el pasar de los días este se va compactando. Entonces por eso es que nuestro helecho se está ahogando y él nos está avisando en las hojas que no se encuentra bien. Nosotros a veces nos dedicamos a hidratarlo, pero de pronto no se nos ocurre sacarlo y mirarle el sustrato. Hay personas que, por ejemplo, usan mucho en los viveros que le colocan tierra en la parte de abajo y aquí le colocan la cascarilla de coco y nosotros nos confiamos de que todo el helecho va a tener este sustrato y resulta que no. Miren, acá este lo tengo hace varios meses y aquí esto se ha descompuesto por completo y él se está ahogando. Entonces acá el procedimiento es este, le vas a sacar todo si de pronto es tu caso. La mayoría de los helechos cuando empiezan a avisar sus hojas amarillas, pero no se caen, por ejemplo tú ves que las hojas están amarillas y no se caen por completo, es porque algo está pasando en su raíz. Hay ocasiones en que ellos se van secando, entonces ahí es simplemente falta de riego, ya le cambiaste el sustrato, no pasa nada, este vuelve a surgir. Bueno, cuando ya lo tienes ya listo, le vas sacando todo esto, van quedando sus raíces. Hay algunos que se desprenden con facilidad, es porque ya están muy avanzadas en su pudrición. Entonces aquí le quitamos esto y recuerden que los helechos siempre vuelven. Estos no se van a morir, sino que siempre vuelven. Bueno, aquí le voy a tratar de quitar esta partecita de encima y acá lo voy a dejar para empezar a enjuagarle toda esta parte, para empezar a salvar estas raíces que están en la parte de abajo. Aquí le voy a colocar agua para empezar a lavarle todas sus raíces y con el trincho me voy a ayudar. ¿Por qué? Porque si no hago el trabajo bien desde un comienzo, todos estos residuos que le está quedando aquí en la parte de arriba me van a empezar a tener otra vez problemas de pudrición. Entonces la idea es que él empiece a airear sus raíces, que él va a tener un sustrato suelto. También, por ejemplo, si tú tienes unos helechos que se están amarillando y no es porque le falte el riego, revísalos, de pronto te puede estar pasando esto y a veces desconocemos, como te comparto. Simplemente por la parte de arriba pueden estar trayendo el sustrato de coco, entonces uno les ve el sustrato muy suelto y a veces esto sucede. Entonces acá voy a terminar de lavarlo. Por ejemplo, si es tu caso, lo puedes llevar a un fregadero, lo puedes hacer con una manguera o simplemente lo haces a forma. Bueno, aquí ya le ha salido todo ese sustrato de tierra por completo y acá te voy a compartir todo el sustrato que yo utilizo para empezar a darle nueva vida a este. El sustrato adecuado que yo utilizo siempre para los helechos es este. Yo tengo corteza de coco, así gruesita. Acá tengo palito descompuesto, pero muy poquito. Y a esto le voy a agregar un puñado de perlita. Esta perlita es una perlita que le va a ayudar a dar aireación, no va a permitir que este sustrato se vuelva a compactar. Y si tú ves que de pronto la planta es grande, entonces le agregas otro poquito. Ahí va a depender de la cantidad que tú vayas a preparar. Bueno, a esto también le vas a agregar carbón vegetal en pedacitos o ese que utilizamos de parrilla, carbón de leña. Y acá vas a empezar a revolver todos estos ingredientes que tienes acá, como lo es el palito descompuesto, también acá tiene humus de lombriz. Y esto es lo que le va a ayudar a dar la aireación. Si también tiene algún tipo de cascarilla, por ejemplo, cascarilla de arroz o cascarilla de alguna cascarilla que tú tengas en casa, le puedes agregar para darle más soltura a este sustrato especial para nuestros helechos. Bueno, aquí vamos a empezar a curar nuestro sustrato con un poquito de ceniza. ¿Por qué? Porque nuestro helecho ha estado un poquito infectado, digamos, está con mucha agua y allí en algunas ocasiones se meten los hongos. Entonces esto nos va a ayudar a protegerlo muchísimo de los hongos. Bueno, aquí tú te preguntarás, bueno, ¿cómo vamos a armar nuestra casita? Miren, acá ya tengo mi helecho, ya está listo, ya está súper lavado, ya no tiene ninguna tierra pelmazada, ya tiene sus raíces bonitas. Y acá
voy a empezar a hacerle una camita. Con esto le voy haciendo una camita, le voy llenando de modo. Y acá tú vas viendo que apenas le haga esta camita, voy a empezar a introducir mi helecho. De este modo, aquí por ejemplo, le podemos hacer una limpieza de todas estas hojitas que él ya tiene secas. De modo, y acá, cuando ya lo tengo listo, que prácticamente es una limpieza lo que se le está haciendo acá para darle una nueva vida. Como tiene tantas ramas, yo normalmente acostumbro a cogerlo de esta manera sin hacerle daño. Y acá empiezo a colocarle el sustrato que he preparado acá con el carbón, la perlita, el palito descompuesto, pero es un palito descompuesto grueso, no tan apelmazado como el que tenía. Le voy a empezar a llenar, a consentir por todas estas partes. Con todo esto que le estoy haciendo al helecho, él va a empezar otra vez a agarrar sus raíces de sustrato. Lo único que hay que hacer es que hay que mantenerle siempre apretadito, como consintiendo. Yo siempre les comparto que a estos helechos se demoran muchísimo en echar raíces y cuando nosotros los separamos de su camita donde están ellos es simplemente sacarle muy poco lo que tienen ya deteriorado. ¿Por qué? Porque demoran mucho tiempo en empezar a enraizar otra vez. Entonces aquí vamos a empezar a consentirlo de este modo y si por ejemplo tú ves que el helecho se está como amarillando de nuevo, le vas a dar tiempo, lo vas a mantener siempre hidratado ligeramente para que no se te empiece a tener problemas de pudrición. Recuerden que estos, como son epífitos, son de lugares tropicales, simplemente la humedad tiene que ser muy ligera, pero permanente. Bueno, aquí ya lo estamos consintiendo hasta que él se quede quietico. Tú ves que la maceta es demasiado grande, siempre hay que colocarle una maceta pequeña. ¿Por qué? Porque entre más pequeñita sea, no se te va a ir la mano en agua, más rápido empieza a ponerse bonito. Tú vas a notar que entre más pasan los días, las hojitas se van poniendo verdes. Hay algunas que por el trasplante se empiezan a secar un poco las puntas, pero no pasa nada. Simplemente le haces una poda de punticas y listo. Bueno, ya tenemos listo nuestro helecho. Y como te compartía, por ejemplo, en la recuperación ya pasaron mucho tiempo y empezó a echar nuevas, empezó a echar hojas nuevas y de pronto se le quedaron algunas hojitas secas. Entonces lo que vas a hacer es simplemente cortas la partecita que estaba seca y así vas a empezar a quitarle todas esas hojitas que a veces, por ejemplo, tuvieron hongo, sin quitarlas por completo, sino simplemente la puntica que está así como seca. Bueno, ya lo tenemos listo, entonces acá le vas a hacer el primer riego así, de manera ligera por todas partes. Aquí ya tiene compost, tiene humus y lo vas a dejar, por ejemplo, en una vasija donde este se hidrate por completo, lo vas a dejar entre 10 a 15 minutos. Cuando todo este sustrato que tú ves aquí esté por completamente húmedo, lo vas a llevar a un lugar iluminado, pero no al sol directamente, allí donde lo vas a dejar. ¿Para qué? Para que este se empiece a recuperar. Otra cosa que te quiero compartir es que estos helechos a ellos no les gustan que los trastee uno mucho. ¿Qué es trastear? Por ejemplo, tú los tienes al lado de la sala, en un lugar de poca luz, se puso muy bonito, pero como tú ya lo ves bonito, entonces lo empiezas a trastear a otro lado donde tiene mucha iluminación. Entonces allí él empieza a tener unos comportamientos, por ejemplo, se le empiezan a secar las hojas y también a amarillar. Así que así como lo tengo acá, es perfecto para empezar a llevarlo al lugar donde ya lo tiene establecido para que este se te empiece a poner bonito. Otra forma de mantenerlos hidratados es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo este, que si lo dejo sin hidratar por muchos días, este empieza a secar las hojas. Acá, por ejemplo, lo tengo sin hidratar hace varios días, se seca por completo. Entonces, ¿qué he optado por hacer con este helecho? Miren, he colocado agua, lo coloco en esta parte y aquí lo sumerjo. Cuando ya el agua se haya secado por completo, vuelvo y lo agrego para que empiece a tener esas hojas bonitas verdes. Bueno, aquí por ejemplo te voy a compartir este helecho de patas de conejo, que cuando tú no lo tienes hidratado y él tiene por ejemplo estos paticas que parecen las patas de un conejo, si no mantiene la hidratación, estas raíces también se empiezan a secar y a deteriorar. Al comienzo se empiezan a deteriorar. Tú ves que esta partecita de abajo también las raíces empiezan como a partir. Entonces acá lo que debemos hacer es mantenerle la hidratación, así sea ligera, y así vamos a mantener unos helechos verdes.